Bueno, el día de hoy, continuando con nuestra sesión de el día tercero de PSP, vamos a ver en la primera sesión lo que trabaja PSP para temas de diseño de software. Él propone unos principios, propone unas plantillas, unos templates de diseño y unas estándares como de validación del diseño. Eh, Personalmente en algunos estoy de acuerdo, en otros como que no estoy muy de acuerdo porque habla mucho de validaciones formales y es un poquito complejo comenzar a medir o a evaluar una arquitectura con notación formal. Hablamos de comenzar a hacer un para todo, un existe tal que demás, o hacer una serie de validaciones en ciclos complejos que de pronto en una validación de arquitectura puede ser un poquito tedioso el tema, pero bueno, la idea es que conozcan qué propone PSP, muchos de los principios o de las sugerencias que da PSP las maneja uno, aquí en la fábrica las manejamos. Entonces ya van a darse cuenta en el transcurso de la charla que realmente lo que nos propone William es cierto. O sea, muchas cosas de que usted nos dice de los diseños, de las evaluaciones y demás ahí. Entonces uno dice, ah, no, entonces sí, sí tiene razón. No, pero yo sí le creo totalmente. Es como para despertarlo, ¿sí? Listo, entonces acá vamos a ver en la primera fase, vamos a ver los principios de diseño de software, qué estrategias y prácticas propone PSP para el diseño, cómo se evalúa la calidad de un diseño de software, cómo se documenta un diseño. Voy a explicarle unas 4 plantillas que maneja, que sugiere PSP para documentar diseño. Vamos a ver cómo se verifica y valida un diseño. Y vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de unas plantillas de diseño que yo trabajé dentro del curso. Se las voy a mostrar más o menos para que lo vean con un ejemplo real, cómo se documentaría un programa. Entonces, bueno, vamos a hablar de los principios de diseño de software en PSP. ¿Qué es el diseño de software? El diseño de software lo que hace es transformar unos requerimientos que nos da un cliente o una especificación y lo convierte en un producto a implementar. O sea, mediante sea diferentes formas de diseñar mi software, hablamos de que ahí puede existir una relación entre lo que yo tengo en un documento y lo que yo espero que se produzca como un artefacto de software. Eso es un diseño, digamos, a nivel, digamos, general. Lo que hace es hacer una relación entre cada requerimiento con un componente que voy a implementar dentro de mi sistema o mi aplicativo. Existe un principio que digamos, ya lo conocemos, que es el principio de incertidumbre de los requerimientos. Realmente un requerimiento no es un documento estático. Muchas veces, como les comenté en la charla en el primer día, era que el cliente inicialmente pues ya documenta lo que desea y para él es claro, pero ya cuando comienza a ver el producto funcional se le comienzan a ocurrir más cosas o se da cuenta a veces que no, que eso no es lo que yo quería, comienzan a ver los famosos controles de cambio. Entonces por eso es que hablamos de que un requerimiento no es un artefacto estático y por eso hablamos de que existe un principio de incertidumbre en los documentos de requerimientos. Aquí pues hablamos de algo que es obvio, o sea, un buen diseño es vital para poder que nuestro sistema sea bien implementado, en especial en aplicativos que requieren una gran complejidad o un proyecto a nivel de integración con muchos más sistemas. Ahí es clave tener una visión no solamente de la parte de implementación, sino de diferentes vistas que nos permiten a nosotros tener un contexto general de cómo va a ser nuestra arquitectura. Hablamos ahí de, por ejemplo, de un modelo 4+1 donde comenzamos a documentar arquitecturas teniendo teniendo diferentes puntos de vista o enfocado a diferentes tipos de usuarios. Entonces, por eso es que a nivel de diseño, cuando tratemos de modelar nuestras aplicaciones, tengamos en cuenta eso, que no solamente va a ir para un perfil técnico, sino puede ir para un perfil de negocio, o puede ir a otras personas que no necesariamente tienen que entender esa notación que usamos nosotros en un diagrama lógico. Aquí habla de que PSP es independiente de la metodología de diseño. PSP no se amarra que yo tenga que hacer un diagrama estructurado, o usar prototipos, o usar UML, no. Entonces es lo que PSP dice, yo le doy las bases y usted mirará cómo lo implementa. La idea es que uno siga como los lineamientos que sugiere PSP
y ya cada uno mira cómo personaliza ese tema del diseño. Ahí es cuando comenzamos a evaluar y la idea es que también entremos un poquito a cuestionarnos tan viable sea implementar muchos de los temas que sugiere PSP. A nivel de especificación o documentación de diseño, PSP habla de cuatro relaciones o cuatro tipos de comunicación que existen en los diferentes sistemas. Hablamos de una comunicación externa estática, es decir, lo que yo le muestro a otros sistemas, pero que no genera ningún dinamismo, sino solamente es algo que permanece estático, por ejemplo, como una herencia a unas clases. Sabemos que las herencias, igual ahí lo mapea a diseño orientado a objetos, pero no necesariamente tiene que ser diseño orientado a objetos. Pero hablamos de que una herencia o un modelo de clases es un diagrama estático, pero yo les pongo a los demás sistemas aparte cómo puede ser consumida, cómo puedo comunicarme con esas diferentes clases. Existe otra externa, pero dinámica. Entonces, en la externa dinámica yo documento los servicios, yo documento, por ejemplo, mensajes, puede ser, hablemos de mensajes SOA, por ejemplo, tramas de envío, tramas de recibo. Ahí es cuando yo comienzo a ver mi sistema como que lo que yo expongo a los demás aplicativos, pero de una forma dinámica. Terminamos acá. Bueno, hablamos de otro tipo de comunicación o exposición de diseño de especificación, que es la parte interna estática. A nivel interna ya hay implementación de comunicación dentro de la misma solución o dentro del mismo proyecto. Vemos que yo puedo exponer unos atributos, una lógica del programa y cómo está estructurada mi solución o mis clases o mis paquetes. Y a nivel interno dinámica también sugiere alguna máquina de estados. Pues hablamos de máquina de estado para sistemas que realmente apliquen una lógica como tal de estados. Puede ser también unos diagramas de secuencia, unos diagramas de flujos, así puede ser. Entonces en este momento, digamos, lo que sugiere el PSP es una máquina de estados porque existe una plantilla más adelante que la vamos a conocer, es una plantilla para evaluar los estados del aplicativo. Aquí habla de que el diseño debe ser preciso y claro. O sea, un diseño que esté mal, que no siga, por ejemplo, unos estándares, una notación estándar, pues no lo va a entender todas las personas. La idea es que se use notación estándar. Aquí hablábamos, por ejemplo, de UML. UML ya es una notación estándar que cualquier persona, pues, digamos, de nuestra parte técnica conoce más o menos qué es una clase, qué es una asociación y demás. Entonces eso es lo que busca cuando hablamos que sea preciso y claro. Aquí hablamos de algunas estrategias de diseño. Entonces, aquí habla de que el diseño es un proceso de aprendizaje que requiere moverse a diferentes niveles de diseño. Cuando hablamos de diferentes niveles de diseño es que podemos hacer un diagrama de lógico, por ejemplo, un diagrama de clases, pero también podemos hacer un diagrama de componentes en los cuales comenzamos a bajar y a movernos en diferentes niveles de diseño, o un diagrama de puntos de secuencia, o un diagrama de flujo, o un diagrama de procesos donde comenzamos ya a meternos al tema del negocio o de flujos de negocio de un cliente particular. Entonces ahí eso es lo que refiere cuando dice moverse a diferentes niveles de diseño. Menciona que cuando sea práctico realice primero un diseño de alto nivel. En algunos casos uno comienza con un diseño de alto nivel como para entender un poco de lo que quiere desarrollar y después comienza ya un poquito a bajar un poco. Como les mencioné el día de ayer, la idea es que cuando yo quiero hacer la estimación, yo arranco de un diagrama conceptual, pero no necesariamente ese diagrama conceptual es un diseño de alto nivel. Un diagrama conceptual puede ser un diagrama de contexto, pero no necesariamente lo que yo diagrame en un diagrama de contexto sea lo mismo que yo voy a implementar. Entonces ya un diagrama de contexto ya es como para entender un poquito de dónde se va, el entorno donde se va a trabajar un software, y ya diseño ya entra un poquito más a cómo lo voy a implementar. Por ejemplo, aquí hablamos de los documentos de arquitectura. Aquí comenzamos un poco a mapear lo que trabajamos en Intergrupo, que aquí dice que es importante que siempre registremos los supuestos, restricciones, preguntas y problemas. Todo eso debe documentarse en nuestra guía de diseño. No habla de ningún tipo de documento, ni 4+1, ni ningún tipo, sino dice, tengamos en cuenta que nuestro documento de arquitectura tenga contemplados estos ítems. Aquí habla de que cuando sea posible, y esto aplica mucho cuando comienzo a tratar de proponer soluciones con tecnologías que no conozco mucho, que entonces ahí recomiendo mucho el uso de prototipos o pruebas de concepto. Por ejemplo,
Digamos en el caso cuando ustedes quieran implementar, por ejemplo, un aplicativo para hacer tema de móviles, de, no sé, algo responsive design, diseño responsivo. Entonces yo digo, bueno, yo nunca he trabajado diseño responsivo, pero sé que existen unos frameworks para trabajar eso. Entonces, listo, pero voy a usar el Bootstrap de Twitter o quiero usar, por ejemplo, jQuery Mobile. Entonces, como eso no tengo experiencia en eso, pero como ya viene un framework ya desarrollado, lo que hago es, bueno, comencemos a hacer un modelo y ver cómo nos va. Y eso es lo que, ese será como mi prueba de concepto o mi prototipado. Trabajando con algo que yo realmente puedo comenzar a practicar y a ver cómo me va en esa curva de aprendizaje o en esa prueba de implementación que tengo de algo que no conozco mucho. Entonces, la idea es lo que recomiendan dentro de un documento o dentro de la parte de documentación, comenzar a manejar ese tema de las pruebas de concepto. Pues aquí habla de que un diseño debería estar finalizado cuando realmente todos los componentes que yo quiero mover deberían estar dentro de esa arquitectura como tal. Así por más que yo tenga un componente ahí sueltico, debo relacionarlo en algún lado dentro de mi documento de arquitectura. Y para que no se pierda esa trazabilidad o esa dependencia entre componentes, porque a veces nos puede pasar que de pronto a una piecita que nos puede sueltica no le paramos de pronto bolas, pero de pronto ese componentico hacía un envío masivo de correos y eso era clave para mi arquitectura. Y entonces eso me impactó notablemente en tiempos de respuesta o me implicaba a mí hacer una solicitud de infraestructura especial o alguna cosa, por dar un ejemplo. Entonces todo lo que yo vea dentro de mi arquitectura, por simple que sea, y así no sea un componente que yo desarrolle, sino un componente que me va a dar otro proveedor además, entonces deberíamos moverlo en algún lado dentro de nuestro documento. Hablamos de la calidad en diseño. Entonces, si se dan cuenta que siempre que hemos visto en todas las presentaciones, siempre arrancamos los principios de calidad, los principios de la estimación y cómo se hace calidad en planeación, cómo se hace calidad en estimación. Y acá hablamos ya cómo se hace calidad en la fase de diseño. Entonces aquí dice que el diseño pues debe ser conciso y no ambiguo, es decir, eso cómo se garantiza usando una notación pues como lo defina la que tengamos nosotros y no comenzar a mezclar notaciones y demás, porque eso sí nos puede emplear un poco el diseño que tengamos que realizar. Tener suficiente detalle, pero tampoco irnos al exceso. De pronto si pecamos por a veces documentar demasiado o modelar demasiado y eso sí nos puede generar un poquito de confusión al momento de tratar de entender un diagrama. Cuando planteamos una arquitectura, que también en algún momento lo vemos en los documentos de arquitectura, es indicar la razón por la cual sugerimos ese modelo de implementación. Yo quiero hacer un MVC. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Quién me llevó a sugerir ese tipo de arquitectura? O una arquitectura orientada a servicios. ¿Por qué esa necesidad? ¿Por qué la planteé? Entonces, la idea es que eso quede documentado en alguna parte de nuestra plantilla de diseño. Aquí hablan del documento como tal. El documento que yo genere, dicen que los cambios pues siempre deben ser manejados y gestionados. Aquí hablamos de que eso quede bajo una administración de configuración donde yo realmente tenga la trazabilidad del documento. Que nos pasa mucho a todos, es que tengo un documento de diseño y tengo por ahí mi Word. Al comienzo fue muy bonito, pero después de que el software evoluciona, llego a mirar dentro de un año mi solución comparada contra el documento y nada que ver. Ahí es donde comenzamos y personalmente, como lo veíamos con William, era que a mí me gusta mucho el tema de Enterprise Architect para modelamiento de arquitecturas porque realmente hacerle trazabilidad y seguimiento a un Enterprise es mucho más fácil que a un documento. Es un documento bien complejo. Si yo quiero generar un documento, pues lo genero desde Enterprise y le entrego eso al cliente, pero manejar esa parte, hacer gestión sobre un aplicativo como Enterprise Architect es un poquito más sencillo. Y digamos, a mí me parecía conveniente que comencemos a mirar en Intergrupo y explotar ese tema de Enterprise porque yo creo que no todos lo estamos usando. Es una herramienta que tenemos ahí las licencias y no lo utilizamos. Entonces yo pienso que deberíamos comenzar a trabajar en eso, comenzar a usar esas herramientas que contamos y son muy buenas. Bueno, un diagrama de un documento de arquitectura, aquí sugieren como una estructura del documento. ¿Qué debería contener? Un contexto del programa. Ahí hablamos de un diagrama de contexto, un diagrama de dominio. En alguna parte de nuestro documento debería tener ese tipo de diagrama para darle como una introducción a nuestra arquitectura. Para cuando uno vea ese diagrama de contexto, uno entienda, bueno, ya sé de qué se trata más o menos el software que usted va a desarrollar y con qué me integro, con qué frentes me integro.
Estructura, pues que tenga que ser un documento estructurado, que tenga más o menos ahí una tabla de contenido, yo pueda navegar en todos los documentos sin irme a perder. Componentes relacionados, pues ahí hablamos de diferentes tipos de diagramas. Un diagrama de despliegue, un diagrama de componentes, algún diagrama que yo comience a ver la interrelación con diferentes componentes, no necesariamente implementados dentro de mi solución, sino componentes externos. Variables externas, llamados, referencias, y pues a nivel de comunicación, de pronto con un bus de servicio, muchas cosas podemos colocar ahí dentro de ese ítem. Una descripción detallada de la lógica, aquí hablamos ya de diferentes tipos de diagramas. Lo relaciono, por ejemplo, con un diagrama, por ejemplo, de clases, un diagrama de secuencia, donde comienzo a modelar flujos y que vengan dentro de mi diagrama, dentro de mi documento de diseño. ¿Debería utilizar una notación estándar? Es claro que eso se debe usar. Sea el estándar que yo siga, UML, BPMN, lo que sea. Deberíamos siempre seguir una notación estándar. El marco de trabajo de diseño que propone PSP es básicamente que realmente eso no es solamente que lo sugiera PSP, así lo sugiere la ingeniería de software. Yo comienzo desde una obtención de requerimientos, yo tengo mi documento de requerimientos de usuario, analizo esos requerimientos que están documentados, comienzo a modelar mi diseño de alto nivel, dados esos requerimientos, y eso se ve ahí como en un ciclo, donde comienzo a validar el diseño nuevamente contra los requerimientos y hago respuestas y preguntas y demás, y comienzo a hacer un refinamiento de mi documento. Y acá también, pues acá hablamos de la fase de refinación. Refino y esto va continuamente hasta que aquí ya sale un diseño en lo posible ya totalmente validado contra el requerimiento. La idea es que lo que veamos en el documento de especificación, pues todo quede reflejado dentro de un documento de arquitectura. Listo, pues vamos aquí a validar el tema de las plantillas de software, las plantillas de diseño que recomienda o que sugiere PSP. Sugiere 4 plantillas, una plantilla de especificación operacional que lo que me hace es como tratar de modelar los diferentes escenarios que tiene un aplicativo. Entonces comienza a hacer un escenario, por ejemplo, de autenticación. Entonces, es muy parecido a un caso de uso. El usuario da su contraseña, el sistema le dice que su contraseña es correcta, el usuario presiona el botón Enter, el sistema muestra una pantalla de que su autenticación fue exitosa. Es como un diagrama de casos de uso de alto nivel. Ahí muestra como un flujo, y eso me sirve mucho para el tema de las pruebas, para cuando yo quiero modelar los escenarios de pruebas, me puede servir esta plantilla. La especificación funcional ya habla de yo comenzar a mi aplicativo, a mi programa, comenzar a modelarlo mediante los métodos. Yo comienzo a definir la firma de mis métodos que yo creo dentro de mi aplicativo que voy a utilizar. Comienzo a pensar de qué parámetros de entrada va a recibir mis métodos. Haz de cuenta como si fuéramos a definir el contrato de un servicio, yo defino solamente las interfaces, entonces comienzo a pensar, bueno, yo quiero hacer una interfaz, un contrato para hacer una parte de autenticación que requiero, listo, usuario, contraseña encriptada, además, y todo lo que yo requiero. Entonces comienzo a pensar un poco a nivel de atributos y métodos que voy a exponer dentro de mis diferentes clases y demás. También aquí defino variables globales. Pues ya ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería una plantilla de cada uno de estos tipos. La especificación de estados ya es un diagrama como de seguimiento, en el cual yo comienzo, a ver un diagrama de estados. No sé, por el caso de nosotros, por ejemplo, un tema de pagos en línea. Cuando yo hago un pago en línea, el pago puede quedar en un estado correcto, o puede quedar en un estado pendiente de pago, o puede quedar en un estado reversado. Entonces comienzo a sacar todo el listado de mis posibles estados y comienzo a mirar, bueno, del estado inicio, ¿a cuál puedo pasar? De este puede pasar acá, pero ¿qué condición debe cumplir? Que el pago fue debitado correctamente en la cuenta del usuario. Bueno, ¿cuándo pasará de este estado a este estado? Porque el usuario le dio cancelar la transacción. Entonces es modelar todos los posibles estados y ver esas transiciones que se debe cumplir para hacer una transición de un estado a otro. Eso se documenta dentro de una especificación de estados. No todos los aplicativos, sino todos los programas requieren un diagrama de estados. Son muy pocos, pero pues es una posibilidad que tenemos para esos escenarios. La parte de la especificación lógica, ahí es cuando, pues, ya ahorita lo van a ver ustedes me cuentan qué tan viable lo vean dentro de una parte de diseño. Aquí en la lógica lo que yo hago es por pseudocódigo,
comienzo a modelar los algoritmos que yo creo que voy a implementar dentro de un aplicativo. Entonces yo quiero hacer, el cálculo de la desviación estándar y media. Entonces, bueno, mientras que algún valor sea igual a tanto, y comienzo a modelar mediante pseudocódigo. ¿Para qué me sirve ese pseudocódigo? Tengo aquí toda la parte documental, pero después cuando yo quiero hacer la evaluación de mi arquitectura, cojo ese pseudocódigo, lo paso a una tabla de verificación o una tabla de seguimiento y comienzo paso a paso a hacer una prueba de escritorio. Entonces, eso es lo que sugiere PSP. Ya lo van a ver que pues no es tan sencillo. Está ahí donde yo comienzo, bueno, igual esa será como la idea de las plantillas, pero esta parte de diseño yo creo que sí se puede personalizar mucho a lo que veamos nosotros dentro de nuestra experiencia aquí en Intergroup. Pero no, sí, no es tan sencillo, pero no es tan descabellado tampoco, porque ahí se dan cuenta realmente qué es lógica de negocio y aplicarían bien la capa de lógica de negocio. O sea, lo que sucede es que a veces confunde el desarrollador qué es lógica de negocio y qué es lógica de presentación, ¿sí? Entonces hace parte de lógica de negocio de presentación y hace que una esté la mención para que se trabaje esto. Sí, yo pensaría que de pronto esa parte lógica aplica como para escenarios en los cuales requiera una complejidad de cálculos y demás, que yo no lo puedo evidenciar dentro de un diseño detallado, sino que ya tengo que comenzar a hacer una prueba de escritorio paso a paso a ver cómo me dan variables. Pero prácticamente esa parte de ese paso a paso lo veo hoy con herramientas como un DU. Yo comienzo a nivel DU y comienzo a hacer pruebas dentro de una lógica, pero pues ahí es lo que más o menos sugiere. Aquí hago un mapeo, cuando yo les hablaba de que habían unas series de relaciones: externo dinámico, externo estático, interno dinámico e interno estático. Aquí lo que coloca es qué tipos de plantillas van en cada una de esas relaciones. Entonces yo quiero modelar algo de tipo externo dinámico, que hablábamos que eran los atributos o las clases y demás, y de pronto algunos flujos que yo tengo, mensajes o servicios que quiero exponer. Entonces aquí hablamos de la parte del OST, que es la especificación, la plantilla de especificación operacional o la funcional. En la operacional, como les comenté, diagramo los escenarios, y en el funcional diagramo las firmas de los métodos y los atributos que voy a utilizar. Y por ejemplo, en el caso de un interno dinámico, el SST, que es el diagrama de estados, la plantilla de especificación de estados, o en el interno estático, el modelo, la lógica o el algoritmo, el pseudocódigo de algún proceso clave dentro de mi arquitectura, dentro de mi diseño. Aquí muestra un poco qué quiero documentar con un OST. Entonces el OST muestra las interacciones entre un usuario y el sistema. El usuario solicita algo, el sistema le responde, el usuario le envía algo, el sistema le responde. Así es como se trabaja el OST. Puede ser usado para identificar escenarios de pruebas, que es clave de pronto cuando comenzamos a trabajar en un TDD. Entonces podemos comenzar aquí a documentar estos escenarios de pruebas y nos puede servir mucho para la parte de diseño de los casos de prueba. Yo creo que ahí podríamos comenzar a hacer una relación entre esos dos, y me parece como que puede servirnos mucho en esos escenarios. Aquí, bueno, igual ya ahorita lo van a ver con un documento real, pero aquí básicamente que es una plantilla de diseño OST. Tienen un encabezado donde yo coloco los datos de la persona que está documentando, alguna identificación del programa. Ahí es como es muy a curso, entonces muestra el instructor y demás, pero la idea es como que tenga un encabezado donde tenga los datos de lo que estoy modelando. Quizás, por ejemplo, ahí hablan del lenguaje en programación y la fecha en la cual estoy documentando. Entonces muestra escenario 1, el objetivo. Entonces dice, loguearme en un sistema. El objetivo del escenario es ilustrar una operación normal de autenticación. Entonces comienza paso 1, la fuente es el usuario. Entonces la acción llama al sistema y no le coloco ningún comentario. Paso 2, ahora le responde el sistema. El sistema solicita del usuario el ID de usuario. Después en la parte de comentarios pues colocamos chequea por timeout. Valida que no haya un timeout ahí. Ahora el usuario, ¿qué hace? El usuario brinda el user ID. Entonces ahora chequea por errores de datos. Aquí hablamos de hacer validaciones de ingreso de datos en el formulario. Ahora el sistema, ¿qué hace? El sistema también solicita el password del usuario. El usuario brinda la contraseña del password y el sistema loguea o autentica al usuario. Y ahí termina nuestro escenario, que era autenticarme en un sistema. Si lo ven, este es un diagrama de casos de uso, donde yo comienzo a modelar entre solicitudes
y respuestas. Y aquí podemos comenzar a pensar en lo que les mencionaba. Aquí pueden salir casos de prueba o escenarios de prueba que pueden ser tenidos en cuenta en la parte de diseño de su arquitectura de las pruebas unitarias. Hablamos ahora del EPST. En este permito identificar clases, atributos, funciones y relaciones con otras clases o con otros componentes o artefactos de software. Aquí documento, si no se ve nada, pero ya ahorita lo vemos en un Word. Igual, el encabezado, el estudiante, el usuario y demás. Aquí en la parte, después viene el nombre de la clase que voy a documentar. En este caso la clase se llama login. Parent class, entonces si tiene herencia con alguna otra clase, les coloco de qué clase se hereda esta clase. Ahí la siguiente dice atributos. Entonces en atributos comienzo a declarar qué atributos va a tener mi clase. Pueden ser propiedades también. Entonces tengo el max time de tipo entero. Entonces me va a guardar el máximo tiempo en minutos. Un n, que es el contador de los errores de autenticación. Un nmax, que me permite a mí contar el número máximo de errores. Y un valid set, conjunto de IDs y de password que va a tener una clase. Y en la parte ya inferior donde digo los ítems, ahí comienzo a definir los métodos o las operaciones, los métodos que va a tener mi clase. Entonces va a tener un método que se llama login start, login get id, login check id, login.get password, login.check password y login.login user id. Y le comienzo a definir los diferentes parámetros que van a recibir esos métodos. Y en la parte de descripción, pues documento un poco la función de esas diferentes operaciones. Entonces esa es como la parte de esta especificación. Hoy en día lo hacemos directamente dentro del IDE. A veces en el IDE yo entrego una solución, un esqueleto de la solución, y posiblemente creo las clases y ya las entrego documentadas a los ingenieros para que los ingenieros comiencen a llenar la implementación como tal de los métodos. Pero entonces acá recomiendan que se use un documento, una plantilla en la cual me muestre esos atributos y las relaciones que tenga con más clases. Sí, esa sería la idea, que lo documentara. Ahí es donde yo digo que hacer el mantenimiento a un Word es bien complejo. Y hacer el seguimiento a un documento Word y no perder la trazabilidad de un documento Word es más complejo. Que sí hacerlo una herramienta que nos permita ver de una forma más gráfica esos cambios que voy realizando. Claro, la idea es que yo pensaría que, y esto lo podíamos trabajar en algún momento, es que comenzar en Enterprise Architect, que entre todos comenzamos a diseñar los diferentes prototipos, los diferentes estereotipos dentro de una plantilla de Enterprise Architect, y que esa la compartamos entre todos o que quede dentro de una estándar, y ya cuando tenemos que documentar algo simplemente cargamos esa plantilla, ya nos carga la estructura de solución. Yo tengo por ahí unos documentos, unos diagramas de arquitectura de Enterprise, donde lo modelo por 4+1, eso lo puedo convertir en un template, y siempre que hagamos la importación me trae todo RUN, me trae estereotipos, me trae estándares y demás, y esto ya es un poquito más sencilla. Y hasta de pronto podemos pensar en, bueno, quiero sacar el documento de diseño de Enterprise, ya definimos el template y simplemente generamos y sale. Y también para el HTML que generamos un HTML que le colocamos hojas de estilo que quede bien bonito, y ya solamente enriquecer y irlo actualizando a medida que vamos encontrando más. Nosotros también tenemos dentro de la fábrica algunos logos que se fueron colocando. Cuando quiero modelar una base de datos, le importé unos iconos y va quedando como un poco más bonito que lo que queda normalmente en el Enterprise, que es muy plano, pero entonces le puede colocar cosas que pueden ayudar mucho. Y eso lo podemos hacer de esa forma. Digamos, esta es la parte de la especificación funcional. La plantilla de especificación de estados, pues como lo dice, me permite identificar estados o transiciones entre esos estados. ¿Cómo paso de un estado a otro? ¿Qué debo cumplir para poder hacer ese cambio? Si ese cambio es viable o no es viable. Y si el cambio no fue posible, ¿qué tipo de mensajes me puede retornar esa solicitud de cambio de estados? Pues me permite a mí definir y analizar la máquina de estados y validar cada uno de esas transacciones
entre los diferentes estados. No sé si hay menos. Ahí lo que vemos son los estados, ¿sí? ¿Sí los ven ahí? Sí. Si no lo veo ni... No lo veo ni acá. Ahí básicamente, digamos, ahorita vemos en un Word lo que hace es el encabezado normal. En la parte superior lo que hago es documentar los diferentes estados. Hay un estado que se llama estado inicio, ID chequeado, password chequeado y fin. Y le indico algunos parámetros que tengo que enviar para hacer un cambio de estado. Si yo quiero hacer un estado del inicio a ID chequeado, que tengo que enviar el tercer ID para que pase ese estado. En la parte después ya comienzo, ahí donde, en la parte más abajo, del estar, ¿cómo puedo pasar a un estado estar? Pues no, esa transición no es posible. ¿Por qué? Porque un estar pues no, o sea, queda en el mismo estado. De un start a un check ID. ¿Cuándo paso? Cuando me den un ID, cuando el ID sea igual a tanto. Entonces ahí comienzo a colocar las condiciones para que de un estado pase a otro, a todos los 5 estados. Entonces eso es lo que se diagrama en cada una de las filas inferiores. Y ahorita lo miramos en el Word. Y la especificación, la plantilla de especificación lógica, lo que hace es, mediante pseudocódigo, reflejar una implementación esperada de algunos flujos claves ahí dentro de mi solución. En lo posible utilizar una notación formal. Ahí ya hablamos de ya un poquito más complejo. Meterle notación formal a un diagrama de pseudocódigo puede ser un poquito más complejo. En la academia y en la universidad pues veíamos que la realidad era que uno de la documentación de la clase o la documentación del método usábamos esa notación formal y comenzamos a definir esos requisitos, esas precondiciones y poscondiciones que realmente uno quiere que ya hoy en día lo que es precondición, que el string sea correcto, poscondición, pues que fue correcto. O sea, pues no, pero es que eso realmente deberían ser unas precondiciones para todo, tal que el existe, no sé qué, una notación bien compleja. Pues ahí como los invariantes, todo ese tema que uno documentaba en eso, pero pues ya eso se ha perdido un poco. Porque es bien complejo, no es tan sencillo. Aquí hablamos, por ejemplo, esta es un diagrama de una plantilla de lógica en la cual yo le defino el encabezado, algunas referencias, es decir, para este requiero 3 insumos: la plantilla de operación, la plantilla funcional y la plantilla de estados. Y como parámetros pues defino algunas variables que requiero dentro de mi lógica y ahí comienzo a documentar cada uno de los pasos de mi lógica. Pues comienzo, el usuario se loguea en el sistema, inicializo ID en 0 o password en tal valor, obtengo el usuario ID, repito el loop hasta que el password, ID y el usuario y el password sean fallidos y comienzo a entrar en un ciclo. Y ahí comienza a variar, pero todo con pseudocódigo. No está amarrado a ningún lenguaje de programación, sino ya es pseudocódigo. Entonces ahí es donde puede ser un poquito complejo documentar de esta forma. Pero pues la idea es que lo conozcan y ya. Aquí me hablan un ejemplo de la notación formal. Entonces son símbolos lógicos: el diferente, el igual, el mayor que, el para todo, el existe, la lógica booleana y demás. Entonces ahí uno comienza a darse cuenta y realmente de esa forma era como uno debería documentar las precondiciones y poscondiciones. Pero pues no, realmente no lo hacemos. Eso es lo que recomienda PSP, usar esta notación formal para que cualquier persona que vaya a coger su código y lea esas precondiciones ya entienda realmente cuál es lo que le debe ingresar a su método. Yo pienso que eso puede ser clave para métodos que requieran una lógica bien compleja. Yo creo que ahí sí puede servir esa notación, pero para un método que me haga una operación de cadenas o algo muy sencillo, pues no vale la pena. Pero para software de una mayor complejidad o de misión crítica o algo, ahí sí podríamos comenzar a usar esa notación para que quede documentado en nuestro diseño. Listo, acá vamos a ver la parte de verificación de software. Yo quiero antes. Vamos a continuar con el tema de verificación de software. Entonces, la idea es que para hacer una verificación recomiendan pues, que se usen estándares para poder verificar de una forma correcta y clara. Utilicemos convenciones dentro del producto, acrónimos o identificadores. De pronto en alguna parte de nuestro documento debería existir una parte de un glosario.
glosario en términos de negocio. Entonces, porque muchas veces nos pasa eso que me hablan a mí algún, no sé, un título valor, de pronto para el tema de, de banca, digo que sea un título valor, entonces colocarlo dentro de esos glosarios para no poder comenzar a hablar en términos de negocio. Definir también los estándares de diseño que se van a seguir, sea UML, sea lo que sea, pero que se documente qué estándares se van a trabajar. Existen diferentes métodos de verificación. Estos son los métodos de verificación que sugiere PSP, pero ya hay otros que ATAM o cualquier otra forma de evaluación de una arquitectura. Pero entonces estos son los que recomienda, los que documenta PSP. Tablas de ejecución. Esas tablas de ejecución las hacíamos nosotros mucho en las universidades, cuando teníamos de pronto tendríamos que en un diagrama escrito, teníamos que hacer un programa con flujo y nos hacían, bueno, por favor documente la prueba de escritorio. Entonces la prueba de escritorio la hacíamos. Entonces comenzaba uno a tachar y a tachar y a tachar y a tachar y a tachar. Eso es más o menos una tabla de ejecución, una prueba de escritorio. La verificación de estados, entonces ahí comienza a verificar uno, bueno, para hacer un cambio de un estado a otro que se debe cumplir y demás, y se trata de documentar de alguna forma. Aquí lo que hace es verificar las diferentes transiciones y verifica que todos los estados se recorran en esta verificación. O sea, si yo tengo 5 estados, quiero saber que todos los estados son recorridos en algún momento. Porque si tengo un estado que ni genera transición de él hacia otro, ni otro llega a ese estado, pues yo digo, entonces ese estado no aplica. Lo borro porque ese estado no tiene, digamos, por qué estar dentro de la lógica de mi aplicativo. Esa es para la parte de verificación de estados. Ahí de verificación de estado yo pienso que también aplica mucho también para otros tipos de implementación, no necesariamente de software, también digamos de lenguaje de programación. Podemos trabajar también de pronto en algunas ETLs, que ahí cuando uno comienza a modelar los flujos y las cajitas, entonces uno comienza a ver cuándo pasará en ese estado, cuándo salta de este componente a este siguiente flujo dentro de la ETL, o cuando de pronto hace un envío de un correo. Eso podríamos también pensarlo en modelar y en usar esto dentro de la parte de BI. Y yo creo que ahí también es clave comenzar a... Aquí no hay nadie de base de datos, ¿no? Es que los arquitectos de base de datos sí, no. No, mentira, la idea será importante comenzar a incluir un poquito a esta parte de arquitectura de bases de datos, porque yo los veo como están muy sueltos, muy allá, y realmente es pues, por lo que no tienen ahorita como un líder, ¿cierto? No hay un líder de BI, ¿cierto? Sí, sí. No, lo que pasa es que con BI hemos tenido varios temas. Sí. O sea, que para ellos hay que empezar a mirar temas específicos de cómo implementar ciertas cosas. Entonces, a veces incluirlos a ellos en los comités. Así nos pasó, y se quedaron una aburrida alguna vez. ¿Sí? Ah, sí. Pero es que se generaron comités específicos. ¿Sí? Bueno, ahora ya terminamos la verificación de estado, ahora la parte de la verificación de los ciclos. Ahí básicamente lo que tratamos de verificar es que se inicialicen correctamente los while o los for, los ciclos, se tengan los incrementos correctos, el ciclo en algún momento tenga una condición de escape o finalización, y también que no vayan a existir ciclos infinitos. Entonces ahí es importante tener en cuenta eso. Ahí también hablamos de que a veces se ve mucho en ciclos, es que se implementa una lógica del ciclo y lo que hace es que si se cumple una condición, ¡pum!, le hace un return y rompe totalmente el ciclo. Entonces esa no debería ser la práctica, se debería seguir, se debería terminar el ciclo y validar una otra condición, pero no hacer un return que lo hace un obligatorio, y lo que hace es en unas pruebas de cubrimiento se rompe ese comportamiento ideal de un ciclo. Entonces ahí es como que, pero eso también se hace mediante pruebas de escritorio o algún otro mecanismo. Entonces, tablas de ejecución. Aquí miramos un ejemplo de una tabla de ejecución, que es lo que les decía yo que es una prueba de escritorio. Entonces, yo por cada instrucción que tengo acá, comienzo, bueno, la variable test dentro de mi algoritmo está en este momento en false, el ID pues valida una condición, el password, el fail está en false y el n inicializa en 0. Y a medida que yo hago otro ciclo, entonces ya el n se incrementó en 1, o se incrementó en 3, o se incrementó si comienza a inicializar en un valor mayor que 0. Entonces ahí es como comenzar a ver el estado, es como hacer un debug, pero ver la fotico a medida que vamos avanzando. Es como una tabla de ejecución. La verificación de ciclos aquí, digamos, es más complejo. Entonces yo comienzo a modelar todo mi while o mis for o mi repeat, lo que haya, y simplemente comienzo a validar los diferentes, las J, las I, las K, todas las letras que usamos en nuestros ciclos,
cuando tenemos 4, 5, 6, 7 ciclos anidados. O esa es la A y termino en la Z y ahora toca A, B, B. ¿En qué proyecto está eso? Y cuando uno ve esos códigos que en bandera true, no hay, entonces es un ejemplo, ¿sí? Entonces ahí miramos todas esas condiciones y pues no es tan sencilla. Yo esta evaluación la veo bien compleja. Yo no sé si de pronto en Visual Studio tengamos alguna herramienta que nos permita validar ciclos. ¿Ustedes conocen? ¿No? Algo que no es cierto, pues no tiene una lógica. Pues un árbol de ejecución. Sí, un árbol de ejecución. Que no es, de pronto la mejor forma de validarlo sería cuando querés variable. Por lo menos sea un invariante y si está la cosa, pues le dice sí. Ahí más o menos se controla, pero eso pues ya se sabe que no hay forma de validar. No es posible. O árboles de ejecución, pero bueno, sí, eso sí es bien complejo, eso sí es bien difíciles. Pero ese es un ejemplo de cómo se haría una verificación, ¿sí? Como para uno ver la complejidad y entender qué se busca. Lo que hace normalmente uno pues mira la firma del while y dice, bueno, acá incremento K y más, o lo voy decrementando, tengo una condición de escape, valido de que no vaya a quedarme por algún ciclo, pero pues si es un poquito muy esa es la idea de que esos while lo queden tan complejos, porque cuando coloca uno así, como los que así van con 8 whiles ahí anidados, entonces eso no se puede hacer. Se mete nivel al while. Ahí uno dice confundir vencerás. Listo, entonces fue el tema como de verificación. Acá que vemos esta bueno.